vamos a escribir una especie de hola mundo, es decir, el cliente va a enviar un mensaje que el servidor va a recibir y le vamos a enviar un mensaje sencillo, ¿sí? Como pueden ver, vamos a fijar este gráfico aquí para que nos sirva de referencia y notarán que tanto el servidor como el cliente tienen códigos diferentes y esa es la razón por la que aquí vamos a establecer dos scripts. Vamos a escribir dos scripts diferentes. Este script será el script del servidor y lo vamos a guardar como tal. Vamos a guardarlo con el nombre de server en una ruta específica. Server.py y al otro script lo guardaremos como client.py. Son dos scripts que hacen cosas diferentes. Bien, el servidor. Lo primero que vamos a hacer es importar sockets. Vamos a importar socket. Primero establecemos cuál es la dirección del servidor. En este caso vamos a tener el servidor y el cliente ejecutándose en el mismo equipo. Así que los dos van a tener la misma dirección IP, pero los vamos a distinguir en algunas cosas. Vamos a utilizar la dirección 127.0.0.1, que es lo que se conoce como dirección de loopback, que es el propio equipo, es la dirección interna del propio equipo. Y como puerto vamos a utilizar un puerto alto, 65.123. ¿Sí? Todos los puertos mayores a 1023 están liberados, ¿no? Esto es el puerto de escucha. Es el puerto que está escuchando, que está utilizando el servidor para escuchar. Así que lo que vamos a establecer aquí es esta sección de aquí. Todo esto de aquí. Vamos a colocar el servidor en modo escucha. Entonces, vamos a utilizar un bloque with para que se abra el socket y cuando el bloque with se cierre, el socket se cerrará. Y vamos a utilizar esa ventaja de un context manager combinado con los sockets. With socket.socket. Y tendremos el socket generado, pero acá hay que especificarle dos cosas. Hay que especificarle el detalle de la IP y el detalle del puerto TCP. ¿Sí? ¿Cuál es la versión de IP que vamos a usar? Para esto utilizaremos esta constante, AF_INET. Con esto estamos especificando que estamos usando la dirección, el protocolo IP de red versión 4. Y acá pondremos socket.sockstream. Y con esto estamos diciéndole que vamos a usar TCP, el protocolo TCP. AF significa Address Family, la familia de direcciones IP. As S, nuestro socket se va a llamar S. Así que acá lo que haremos es asociar un host y puerto a un socket. ¿Sí? Estamos en esta sección, hemos creado un socket y ahora lo vamos a asociar. Entonces pondremos s.bind. Y acá especificamos una tupla en donde vamos a poner el host y el puerto. ¿Okay? Este socket que acabo de crear, lo voy a asociar con una dirección IP que se va a asociar a este dato y a este puerto que se va a asociar a este dato. Así que terminando esta instrucción ya tenemos un recurso físico asociado a ese socket. Luego llamaremos a el método listen. ¿Sí? Vamos a poner ese socket en modo escucha. Y luego vamos a llamar a accept para aceptar conexiones entrantes. Este es un método tipo blocking. Un call block se queda esperando y cuando se desbloquee lo que va a recibir es la conexión entrante y la dirección de esta conexión entrante. Es decir, lo que va a retornar esto es el
socket de entrada, el socket del cliente, y aquí por separado la dirección. ¿Qué haremos con eso? Va a depender de lo que suceda. Entonces, antes de esto, vayamos al cliente. Vamos a ver qué pasará en el cliente. Es decir, queremos hacer ahora esto de aquí, que es mucho más sencillo, ¿no? Que es mucho más sencillo. Entonces, vamos a ampliar un poco la letra aquí. Import socket. Igual, vamos a definir un host 120.0.0.1 porque es el mismo equipo y como puerto vamos a poner el puerto al que vamos a mandar información 64.123, que debe ser el mismo de este puerto 65.123. Este será el puerto de envío, ¿no? No es el puerto de escucha, puerto de envío. ¿Contra quién nos vamos a conectar? ¿Contra qué servidor nos vamos a conectar? Porque estamos en un modelo cliente-servidor. Entonces, with_socket.socket, porque vamos a crear un socket, también especificando que vamos a utilizar IP, socket.sock, string, as s. Tenemos nuestro socket de cliente, así que acá lo que haremos es llamar a s.connect, y en connect lo que pondremos es el host y el puerto, exactamente igual, ¿sí? Exactamente igual. Entonces recuerden, esto es la IP del servidor, no es la IP del cliente, es la IP del servidor, ¿sí? Acá puede haber una confusión porque ambos son la misma IP, pero esta es la IP del servidor. Me voy a conectar contra este server indicando, apuntando hacia ese puerto. Y entonces esto se queda en blocking, ¿sí? Entonces una vez que esto está habilitado, ambos están en blocking hasta que el cliente intenta conectarse con el servidor. Cuando intenta conectarse con el servidor, él recibirá esta conexión. Recibirá esta conexión. Entonces, ¿qué haremos con la conexión? Va a depender de lo que queremos hacer. En este caso queremos hacer un programa tipo Hello World, ¿no? Entonces vamos a hacer un retorno. Vamos a hacer un retorno. Lo que llegue al servidor se lo voy a devolver al cliente. De tal manera que el cliente va a escribir algo y va a recibir lo que escribió. Así que acá diremos con la conexión entrante. Ese socket entrante lo voy a poner también en un bloque with. Entonces voy a imprimir conectado. Conectado a ADDR. ¿Sí? Me he conectado a alguien. F. ¿Sí? Voy a mostrar la dirección IP del cliente. Voy a mostrar la dirección IP del cliente. Vamos a establecer un lazo for, un lazo while true, ¿no? Que lo que va a hacer es recibir los datos, ¿sí? Es decir, estamos en esta sección de aquí. Establezco la conexión y digo que la data será igual a con la conexión entrante, el socket entrante punto receive. Y vamos a ponerle 1024, que es un valor estándar. Voy a recibir un K de datos, un K de datos. ¿Y esto qué es? Una función blocking. Entonces él se queda esperando acá a que el cliente me envíe algo. Entonces vamos a ver qué hace el cliente. Lo que hace el cliente es quedarse acá bloqueado. Está esperando. Pero una vez que se establece la conexión, se desbloquea. Entonces voy a llamar a send. En este caso voy a llamar a send all. Y lo que voy a enviar es hola mundo, ¿sí? Pero no le puedo enviar este string. Lo tengo que enviar como binario. Entonces le voy a poner una B acá adelante para indicarle que es un string binario. Y esto sale al otro lado. Llega al otro lado y es recibido por com.receive y se traslada a data. Y esto tendrá un string con datos binarios y esta función se desbloquea. Así que lo que pondremos acá es print
saliendo de todo esto de acá, vamos a salir de esto de aquí. Print. No, primero vamos a ver si recibí algo, ¿no? Entonces, si no tengo data, si no data, ¿no? Entonces, break. Si no llega nada, ¿no? Si no llega nada, entonces me voy. De lo contrario, lo que haré es que lo quiero retornar al origen, ¿no? Entonces pondré con.sendAll data. Le voy a retornar lo que me envió. Le voy a retornar lo que me envió. ¿Sí? Puede ser que al otro extremo no me envíe nada. Es decir, yo me quedo esperando acá y cuando llega algún evento no llegue nada. Ese evento puede ser que la conexión se cerró. ¿Sí? Cuando la conexión se cierra llega algo. Entonces evalúa si es que hay un dato entrante. Si no hay un dato entrante se rompe el lazo y el programa se acaba. Pero si hay datos en el buffer, ¿sí? Entonces lo que hago es devolvérselos, ¿no? Hago un send all sobre con. ¿Y quién es con? Con es el socket cliente. Entonces estoy enviando los datos en la conexión entrante. Y por lo tanto el cliente lo debería de recibir. Entonces acá pondré que data es igual a mi socket, el socket del cliente, que ahora va a recibir 1024 datos. ¿Sí? 1024 datos. Listo. Y recuerden que receive es una función tipo blocking siempre. En este caso está esperando acá y se queda esperando acá. Cuando reciba los datos, saldremos del bloque with y acá sí vamos a imprimir recibido, ¿no? Recibido. Y vamos a poner acá RPR, la representación de la data, tal como llego, ¿sí? Tal como llego. Así que grabamos client, grabamos server y tenemos dos programas que si lo revisan y lo comparan contra el diagrama que está acá, sigue la lógica descrita en el diagrama. Socket, bind, listen y un accept que aceptará la conexión entrante. Address es un string y con es el socket que llega. ¿Okay? Y luego, con este socket entrante, voy a establecer que me he conectado a ese socket, voy a recibir datos y si tengo datos, los devuelvo. Por otro lado, el cliente establece un socket y llama a connect y se queda esperando a que su conexión sea aceptada. Cuando la conexión se acepta, envía una información y luego recibe y se queda esperando a recibir resultados, respuestas. Y cuando reciba, va a mostrar esto de aquí. Entonces vamos a guardar esto de aquí y vamos a abrir dos terminales. Vamos a abrir dos terminales en la misma dirección. Uno va a ejecutar cliente y el otro va a ejecutar servidor. Entonces, tenemos esto como cliente, esto como servidor. Vamos a reducir esto un poco. Y esto un poco. Así que ejecutemos al servidor. Python server.py. Ok, el servidor está esperando conexiones entrantes. Así que acá pondremos Python client.py. Vamos a enviarle un requerimiento al servidor. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. En el servidor salió conectado a 127.001,53904. Este es el socket entrante. Esto es con en este script. ¿Sí? Regresemos acá a server. Esto es con. Si se dan cuenta, estoy imprimiendo ADDR. No estoy imprimiendo ADDR. ¿Está? Print ADDR. Entonces, ADDR es la descripción de con. Es la descripción del socket. Eso es lo que contiene el socket. Entonces, address, esto de aquí, es su descripción como texto. Pero el objeto lógico que conforma esto, o sea, el socket, que es la combinación de una dirección IP con un puerto, está guardado aquí en con. Entonces, dense cuenta que lo que llega desde el otro lado es la dirección IP del cliente y este es el puerto del cliente.
Entonces el servidor sabe cuál es el puerto del cliente. Recuerden que aquí en el script cliente pusimos como puerto 65123 y lo que está llegando es 53904. Es decir, este es el puerto del cliente. Esta es información que tiene el servidor. Así que el servidor sabe a dónde comunicarse para enviarle un dato. Por eso es que en esta sección el servidor dice envía algo a ese socket, a esa conexión. O sea, le envía algo a la dirección 127.001, pero al puerto 53904. Y lo que llega al otro lado es recibido B, hola mundo. ¿Sí? Recibido B, hola mundo. Está recibiendo exactamente lo que envió al otro lado. Le está devolviendo los datos. Así funciona esto. ¿Sí? Envío y recibo. Y lo que quería que veamos acá era básicamente primero cómo es que el código sigue esta secuencia y por eso esta secuencia es bastante informativa. Y luego cómo es que funcionan los llamados de blocking, de tal manera que el código se bloquea por momentos. Esa idea es la que permite entender este código. Y lo tercero es que este puerto y esta IP son las IPs del servidor. Pero cuando se establece la conexión en el servidor, en este objeto con se guarda el socket del cliente. Acá no se ve muy bien el tema de la IP porque es la misma, pero si fueran dos equipos diferentes, lo que llegaría acá es la dirección del cliente y el puerto del cliente. ¿Okay? Entonces, con esto se entiende bastante bien cómo es que el cliente y el servidor se conectan para intercambiar un mensaje. Ahora lo que queremos ver es cómo intercambiar información en general entre cliente y servidor. Y ya no solo una especie de prueba de ping, sino una cosa mucho más general, ¿no? Y eso ya lo veremos en otro video.